Vamos a ver. Bueno, ya hicimos la presentación de la primera parte de este tema. Vamos a hablar de un pequeño recuerdo de la clasificación de las cardiopatías isquémicas agudas, el síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. Esto ya lo vieron ustedes. El síndrome coronario agudo con supradesnivel SID puede estar dado por angina de pecho o inestable, el ángulo inestable, ángulo de reciente inicio, ángulo que aumenta en su progresión, en la duración y en la intensidad. Una angina que era estable, ahora que se desencadena con menores esfuerzos, con menores eventos, entonces ya lo calificamos como ángulo inestable. Más o menos decir, el ángulo inestable es como un preámbulo de infarto de miocardio, ¿no? Entonces el famoso ángulo inestable. Angina de pecho inestable, entonces es de reciente comienzo o es progresiva o posinfarto. Entonces después de un infarto, a las 24 horas nuevamente empieza a haber dolor de síndrome angina inestable, un dato de que hay un proceso isquémico en avance, que el infarto puede volver a realizarse tal vez en otras áreas, etcétera, ¿no? Bueno, la clasificación del infarto ya también habíamos visto con elevación del segmento ST cuando hay, ¿no? Con elevación del segmento ST cuando hay un infarto de miocardio, que además tiene onda Q. Que además tiene onda Q. Entonces un infarto de miocardio de toda la pared del ventrículo, llamamos infarto transmural. Ya dijimos y describimos las características del dolor en un infarto agudo de miocardio, que son lo que nos llega a hacer el diagnóstico y tomar todas las previsiones que puede significar la vida del paciente. Esto es semiología, esto es el inicio, ¿no? Entonces ahí a la localización no la vamos a repetir con detalle. El retroesternal en el área izquierda del tórax, con irradiaciones correspondientes preferentemente al miembro superior izquierdo, a la región cervical, al maxilar inferior. También puede haber manifestaciones en el lado derecho, no son habituales. O sea, la presentación ideal, la que referimos, no siempre es así. Hay veces que hemos visto también, hay infartos de miocardio sin dolor, sin ángulo. Bueno, es el ángulo es la angina crónica estable, la cual el paciente ya tiene más de 3 meses, en una angina que no progresa en intensidad, ni aumenta con los mismos eventos, o sea, es inestable cuando cada vez es menor el esfuerzo que hace, el paciente ya tiene su angina. Estable cuando mantiene las mismas características. Ya habíamos hablado de esta angina vasoespástica de Prince-Metal, ¿no? En la cual no hay obstrucciones significativas de las arterias coronarias. A veces hay una plaquita donde se desencadena el espasmo. A veces hay una plaquita cercana, pero a veces no hay nada. Hay un espasmo de la coronaria, la cual reduce drásticamente el flujo sanguíneo, produciendo una angina, un ángulo pectoris. Tiene algunas características, habitualmente se desencadena sin esfuerzos durante la madrugada, ¿no? A veces. El problema es que esta a veces se asocia con bloqueo de tercer grado, bloqueo de conducción de la aurícula al ventrículo, que es una cosa seria. Taquicardia ventricular que puede volverse una fibrilación ventricular y producir la muerte súbita. Y hablamos también de la angina microvascular, en la cual no hay lesiones evidentes, no hay una manifestación electrocardiográfica de un territorio determinado. Entonces incluso se hace una coronariografía y en la coronariografía las coronarias salen normales. Entonces dicen, ¿qué es el causante de esta lesión, de este ángulo
o este infarto, porque puede haber infarto por determinado ya no por alteraciones electrocardiográficas y por elevación de la troponina, creatina, fosfoquinasa que también hablamos. Vamos a verlo con detalle ahora. Bueno, este es nuestro tema, lo que habíamos visto. Ya acabamos o empezamos, hablamos con detalle de la anamnesis, ¿no? La importancia de los antecedentes, los hemos repetido una y otra vez, y bueno, estamos enfrentados frente al paciente y debemos realizar la exploración física. Entonces la exploración física empieza desde la inspección del paciente, la determinación de los signos vitales y nuestros instrumentos, que es la auscultación cardíaca pulmonar, palpación. Vamos a ir viendo con detalle esto. Entonces, la determinación inicial de signos vitales nos ayuda a evaluar ya la severidad del cuadro, ¿no? El estado, la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Ya no se está hablando de que hay un compromiso hemodinámico, una falla ventricular severa importante. Hay una taquicardia importante, hay una presión baja, una presión arterial baja, la frecuencia respiratoria está aumentada, la saturación es baja. Este paciente está por entrar en un shock, ¿no? Entonces un shock cardiogénico, entonces definitivamente ya desde ahí estamos mal. Ya el estado general que tenemos con detalle, pues generalmente el paciente presenta manifestaciones vagales y adrenérgicas, y los vamos a ver después. En la auscultación ya encontramos una frecuencia cardíaca elevada, o sea la taquicardia. Puede haber irregularidad en el ritmo, puede haber una fibrilación auricular, ¿no? Un evento súbito, puede haber la presencia de tercer, cuarto ruido, que eso en insuficiencia cardíaca vamos a ver con detalle. El tercer ruido se produce cuando es el llenado ventricular, y este llenado ventricular se hace audible cuando hay una insuficiencia ventricular, y ya sea en este caso por un proceso isquémico. Hay una falla de circulación, entonces ahí se hace más bien. Y el cuarto ruido ya también, entonces llamamos el ritmo de galope. Hay un dato de galope, un ritmo de galope, 4 tiempos, el dato de que hay una falla ventricular, hay una insuficiencia importante, que entonces es un manifiesto de que el problema es serio. La auscultación pulmonar también es importante, porque aquí vamos a buscar, como vamos a ver, con más detalle si hay la presencia de algunos datos de insuficiencia cardíaca izquierda, los cuales serían los estertores crepitantes, indicios de que hay acúmulo de líquido en los campos pulmonares, ¿no? Y de acuerdo a la manifestación de estos en la base, en la mitad o hasta todo el pulmón, hacemos la clasificación. Vamos a ver. Entonces, en la inspección general, a un paciente vemos angustiado, adolorido, que no se queja y manifiesta que tiene sensación de muerte inminente, ¿no? La presión puede estar baja. Estos signos también puede haber, no siempre puede haber taquicardia, podemos encontrar bradicardia, cialorrea, broncoconstricción, que sería la manifestación de una respuesta vagal predominante, o sea, respuesta colinérgica, ¿no? Lo otro es adrenérgica, recuerden, ustedes ya tienen ese concepto por demás, ¿no? Entonces, en cambio, la hipotensión, taquicardia siempre respuesta adrenérgica, y ahí es una manifestación de que hay deterioro hemodinámico serio. Cuando esta es la manifestación más intensa, entonces llegamos al estado de shock, el shock cardiogénico. Entonces, aquí vemos la respuesta vagal en el infarto de miocardio con estímulo vagal predominante. Las manifestaciones que ustedes conocen en fisiología, cialorrea, náuseas, espasmo bronquial, ¿no? La bradicardia, que puede ser producida por el predominio vagal o también por bloqueos auriculoventriculares. El bajo gasto cardíaco, vasodilatación periférica. Esto disminuye, aquí se aumenta. Una resistencia periférica lleva a una hipotensión arterial, a un shock, ¿no? En cuanto a la respuesta adrenérgica predominante, entonces la secreción de catecolaminas en esas del colinérgico, la palidez, diaforesis, piloerección, aquí ya hay taquicardia, ¿no? El gasto generalmente está aumentado, hay vasoconstricción periférica, que lleva al aumento de la resistencia periférica y lleva a trastornos de la circulación también.
Aquí, ¿qué nos sirve la palpación? Bueno, la utilidad de esto hasta ahorita estamos viendo que lo más importante es la anamnesis. La inspección está tremendamente importante. En la palpación nosotros vamos a tratar de encontrar el choque del ápex, el ápice apexiano, que normalmente está en el cuarto o quinto espacio intercostal línea hemiclavicular, ¿no? Pero en este caso no siempre es factible de encontrar, depende de las características morfológicas del paciente. Bueno, entonces aquí podemos encontrar datos de discinesia, un doble choque, un levantamiento telesistólico o doble levantamiento apical. Eso es por el llenado brusco que se da en un infarto miocardio en el ventrículo izquierdo, predominantemente en el ápex, en la punta, y se puede palpar doble choque, se puede. Palpación un frémito, entonces generalmente no hay frémito ahí, pero si de repente empiezo y ausculto, aplico la palma de la mano y percibo un frémito, ¿no? Ese frémito ya me está haciendo pensar, habrá habido ruptura del músculo papilar que lleva a una insuficiencia mitral severa, o habrá habido ruptura de alguna porción del tabique, o puede producirse ruptura por necrosis, el tabique interventricular, entonces ahí se complica con una comunicación interventricular. Todavía no han visto ustedes, ¿no? Con comunicación, ya llevan las clases teóricas, patología congénita, CIA, CIB, no. Bueno, entonces también podría ser que encuentre un flor. Entonces dijimos que en el infarto transmural puede haber una percepción presistólica sin causar con cuarto ruido en el ápice. No siempre es posible. El pulso, determinar el pulso sí nos puede, ya hablamos del pulso, bueno, no. Las variaciones del pulso hipocinético, un pulso apenas perceptible, ¿no? Que no tiene la amplitud correspondiente, aparte con una frecuencia alta. Un pulso alternante puede ser, ese es un dato de falla ventricular que vamos a ver en insuficiencia cardíaca. Una onda amplia, la otra pequeñita, amplia, la otra pequeñita es la alteración, es el registro gráfico del pulso. Ya estamos, ¿no? Entonces, utilizando esa clasificación de Kimball principalmente sirve para hacer la clasificación de esto y nos permite un pronóstico, ¿no? Entonces el tipo 1, 2, 3, 4, de acuerdo a esto, la mortalidad aquí incrementa de 1 a 8% a 80% cuando en el tipo 4. Acá en el 1 no hay estertores en los pulmones. En el 2, los estertocapitantes en la parte basal del pulmón, menos del 50%. Ustedes escuchan y hay estertores crepitantes, ¿no? Si esto y es más arriba del 50%, siempre un grupo 3, el grupo 3, que la mortalidad aquí ya es del 30-40%. En el tipo 4, el choque se escucha básicamente ya está el choque cardiogénico, hay cianosis, diaforesis y básicamente aquí la mortalidad es casi 80-100%, ¿no? Está mal, ¿eh? Esto, aquí, el grupo 1, el 5-10% de la unidad coronaria, el tipo 2 generalmente los mandamos el 10%, cuando todos debemos mandar una unidad coronaria específica. En terapia intensiva tenemos en los hospitales que sí, servicio de cardiología, terapia intensiva, pero aparte hay una terapia coronaria, unidad coronaria llamamos, específicamente para estos problemas, ¿ya? Y esto, o sea, está mal esto. Este 30-40% es del grupo 3, este es hasta el 50%. En realidad, en grupo 4 todos deben entrar a la terapia intensiva. Auscultación, ¿no? Entonces ya vamos en corazón, cuarto ruido, cuando hay datos de insuficiencia cardíaca, hay un infarto ya evidente. El tercer ruido, el galope ventricular, dijimos que el tercer ruido corresponde al llenado ventricular. Cuando este se hace manifiesto porque hay alteración en la estructura miocárdica, entonces ya lo hablamos. Puede haber galope, tercer y cuarto ruido, un ritmo de galope. Podemos encontrar la auscultación también del área precordial, un frote pericárdico. El infarto del miocardio en ocasiones se acompaña, aparte de la lesión del miocardio, el compromiso de las hojas del pericardio, o sea, una pericarditis, ¿no? Puede haber.
Entonces se manifiesta a veces con el frote pericardio, a la auscultación se escucha ese ruido flotante, ¿no? Podemos hallar un soplo que no había antes, regurgitante, que podríamos estar pensando primero tal vez en una ruptura del músculo papilar, los músculos que frenan la mitral, para que no se proyecte la aurícula, y entonces produce una insuficiencia mitral severa o una ruptura del septum del tabique interventricular, ¿no? Entonces puede haber una insuficiencia mitral de reciente aparición o hay una ruptura que produce también un soplo holosistólico que no había. Escucha un soplo importante sistólico. Estamos pensando, hay compromiso ya orgánico, puede haber ruptura, puede haber insuficiencia mitral severa, etc., ¿no? Bueno, el diagnóstico que hemos visto, los diagnósticos, ahora vamos a verlos rápidamente. Nuestro tema es más semiológico, el diagnóstico. El diagnóstico más importante para nosotros es el diagnóstico inicial, les repito. Aún yo estoy en el Instituto Nacional de Cardiología, aún así en esos tiempos y en todo lado se da prioridad al diagnóstico inicial. Ustedes leen las publicaciones, las últimas, incluso leen un libro de cardiología en el Brahma, van a ver la importancia que le dan a esto, porque de ahí empiezan los errores. Una mala anamnesis, una mala evaluación, entonces una alta extemporal al paciente se lo saca antes de tiempo y después ya directamente las consecuencias severas. Entonces los diagnósticos acá pueden ser invasivos, o sea, los métodos. Aquí hay algunas que estaban en Ilocopia, ¿no? O no invasivos. No invasivos son los que el electrocardiograma, la ergometría, prueba de esfuerzo, que vamos a ver rápidamente, el rayos X, el estudio de Holter, que algunos de mis alumnos han visto en qué consiste, el ecocardiograma, ¿no? El invasivo básicamente es esto, el estudio de cateterismo y coronariografía, es decir, el pintar las coronarias y observar a qué nivel está la obstrucción y si es factible de esta obstrucción bien localizada, poderla de resolver, se hace con plastilla o si no es posible hacer incluso los puentes utilizando venas del miembro inferior o haciendo puentes arteriales. Eso ya ustedes van a ver con detalle el año que viene. Bueno, el electrocardiograma, ya hemos visto rápidamente el electrocardiograma, después de hacer una anamnesis, es el pilar más importante inicial. Anamnesis, pues es el electrocardiograma. Y ahí estamos. Y hemos visto algunas cosas que son datos de lesión, datos de necrosis, que vamos a verlo con detalle. El electrocardiograma normal es esto, una onda P, el segmento PQ o PR, a veces cuando no hay Q, porque no siempre es evidente la Q, ¿no? Complejo QRS, que tiene cierta duración, ciertas características. Este famoso segmento ST, el que nos hace la clasificación, que puede ser en base al supradesnivel paradismal o infradesnivel desnivel. Y la onda T, que son datos es manifiesto de repolarización. Cuando esta cambia sus características y se hace plana o se invierte y se hace negativa, estamos hablando de isquemia. Cuando se hace muy picuda, hablamos de isquemia subendocardica, la otra suprapicárdica. Bueno, ahorita vamos a ver. Las derivaciones, si ustedes ya lo han visto en fisiología, el determinar, para tomar un electrocardiograma, un médico general debe saberlo, ¿no? El enfermero lo sabe. Entonces poner los electrodos correspondientes donde es el primer 1, 2, 3, 4, 5, 6, no vamos a entrar en detalle. Bueno, las ondas T, lo que vemos, la onda T, lo primero que nos llama la atención, T onda isquémica. Aquí ven una onda, esta es lo normal, el área descendente no es tan abrupta, la descendente sí, pero aquí es una onda picuda. El asa ascendente y descendente son igual, onda T, entonces hablando de lesión subendocárdica, no, isquemia, perdón, ¿no? Isquemia. Y onda T negativa o plana, estamos hablando de isquemia subepicárdica, que generalmente se presenta cuando el infarto es transmural o que toca incluso la parte periférica del músculo. La lesión, el famoso segmento ST, que es isoeléctrico, es decir, que debe estar al mismo nivel que esta. Y aquí hay un supradesnivel.
que se manifiesta cuando hay un infarto transmural. El infarto es en toda la pared del miocardio. Y la lesión subendocardica cuando está ST, aquí está supradesnivelado, aquí está infradesnivelado, ¿no? Está abajo. Entonces ya lesión ya cuando hay infarto, ¿no? Ya isquemia, para repetirme, T negativa, bien clara aquí, lesión supra, infra, es ya elevación del segmento ST, y necrosis. La necrosis se manifiesta cuando la onda Q, que a veces, la mayor de las veces no es perceptible ni se registra en el electrocardiograma, esta se hace más ancha y más profunda, es un dato de infarto. Y de acuerdo a dónde se localiza, nosotros hablamos y localizamos, hacemos un diagnóstico de la localización, de acuerdo a qué precordiales, a nivel de qué precordiales, a nivel de los ortopedos. Entonces, el signo coronario agudo, que hay una elevación del ST o no puede haber elevación del ST. Si no hay elevación del ST, puede haber infarto que nosotros encontramos por marcadores cardíacos, ¿no? Hemos visto que en algunas patologías no hay elevación, como en el microvascular, por ejemplo. Bueno, cuando hay elevación, definitivamente, y más hay infarto, hay onda Q, hay infarto miocardio. Aquí, esto del electro, las distintas regiones, vamos a verlos rápidamente porque es terreno de cardiología. Entonces, aquí nos sirve para identificar qué coronarias pueden estar comprometidas, ¿no? Tal vez determinar el grado de protección del músculo, evaluar los efectos hemodinámicos de acuerdo a las características del electro, el aumento de la frecuencia, el tamaño de los complejos QRS, hay microvoltajes, etc. ¿No? Entonces nos ayuda a hacer una evaluación general. Esto hemos visto la coronaria derecha con sus ramas correspondientes, la coronaria izquierda, la descendente anterior, las interceptales, las diagonales, ¿no? Esta va a la descendente, en un 80% va a la descendente posterior, pero aquí en la circunfleja a veces en un 20% de la descendente posterior. Eso es evidente en el año que viene. Entonces la localización de los infartos en base al electrocardiograma podemos hacerlo evaluando la localización, en qué derivaciones hay compromiso y estos signos de isquemia, de lesión y infarto, la onda Q. Si están en las derivaciones D2, D3 y ABF, el infarto de miocardio probablemente es inferior, ¿no? En un 80%. En esto puede estar incluido comprometida la coronaria derecha, etc. Bueno, si el infarto de miocardio es posterior, la B7, B9. Generalmente el electrocardiograma de rutina se toma de B1 a B6, pero más allá se puede hacer exploración B7, B9, que también va a haber cardiología, para ver la proyección más allá. Incluso se toman las derivaciones del lado derecho, no solamente del lado izquierdo B1, sino B1R, B2R, B3R. Esto para eso sí. Cuando el infarto es anterior, generalmente compromete las precordiales B1 a B4. Cuando es anterolateral y anterolateral, esta compromete la ABL y de B1, ABL y B5, B6. Generalmente no hay una locación así. A veces los compromisos de B1 a B6 se ve entonces su anterior lateral, cuando está comprometida de acuerdo a qué derivaciones están comprometidas, nosotros podemos decir infarto anterior, anteroseptal, posterior inferior, etc., ¿no? Eso verán con detalle. Para eso nos sirve el electrocardiograma, para evaluar la magnitud del infarto. Definitivamente, aquí hay algunas imágenes donde en D2, D3 y BF están elevados supra desnivel y empieza a haber onda Q. Entonces un infarto en la cara inferior, ¿no? Y esto vamos a verlo rápidamente. Aquí el compromiso, por ejemplo, es en B1, B2, B3, B4. Aquí en ABF está negativo,
en D3, y este supradesnivel aquí nos hace hablar de un infarto anteroseptal, predominio septal. Bueno, esto verán con detalle después. Bueno, ok, entonces ya esto ya lo vimos también, la isquemia negativa, lesión subepicardica, necrosis onda Q. Esto tienen que conocer con detalle ustedes, entonces para hacer la evaluación. Las ondas del electrocardiograma tienen una evaluación con el tiempo, no se manifiesta, no se mantiene todo el tiempo la elevación del supradesnivel ST, ni el infradesnivel, va cambiando, la onda Q también. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces un infarto agudo, elevación supradesnivel, esta onda aquí persiste en horas, pero aparece una onda Q, Posteriormente hay inversión de la onda T en el transcurso de los días, y más atrás, entonces la onda T se va, el ST va normalizándose, pero la T permanece negativa. Posteriormente en semanas el ST vuelve a su nivel, la onda T se hace positiva, pero lo que no se borra es esta onda Q, la persistencia de onda Q. Es lo que vemos en los electros de los pacientes que han tenido infarto. Entonces buscamos onda Q. Ha tenido onda Q que no debe haber, entonces ha tenido un infarto miocardio. ¿Ya? El rayos X tórax, a todos los pacientes se hacen en la radiografía de tórax, en la cual observamos las características. Primero el pulmón derecho, pulmón izquierdo, la silueta cardíaca, ¿no? Este es el borde del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, la aorta. Esta es la aurícula derecha, vena cava superior, ¿no? La proyección. Entonces, de acuerdo a cambios en esto, podemos observar tal vez una importante cardiomegalia, que anda de un importante compromiso hemodinámico. Podemos encontrar alteraciones en la circulación de los campos pulmonares, llamamos redistribución del flujo. El flujo se hace más perceptible, más visible hacia arriba, es decir, hay una falla ventricular. El Holter, el famoso Holter, es lo que han visto en los alumnos que hacemos Holter en todas circunstancias, principalmente para determinar y evaluar las arritmias cardíacas, pero también en el seguimiento de un infarto de miocardio podemos hacerlo, colocar el Holter para observar el segmento ST o la presencia de arritmias auriculares supraventriculares o arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares persistentes. En un infarto de miocardio o un postinfarto de miocardio nos hacen pensar de que hay un compromiso todavía importante de la circulación. No, la ecocardiografía es la famosa ecocardiografía, es una reproducción apical de 4 cámaras, en la cual podemos ver hipocinesia, generalmente la contracción, generalmente las paredes se contraen en forma uniforme, este es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, el ventrículo derecho, aurícula derecha. La contracción segmentaria, llamamos nosotros, es pareja, es homogénea, pero de repente nosotros observamos que una de las paredes, el ápex o la lateral, se mueve menos, llamamos hipocinética. Si no se mueve nada, asinesia, entonces dijimos ahí hubo un infarto, ¿no? Sí, de tener para hacer la evaluación, este es un elemento importantísimo en el diagnóstico, la bidimensional. No solamente se puede ver la motilidad de las paredes, sino podemos ver los flujos. El flujo, podemos hacer evaluación, flujo, se verán, pues no voy a entrar en detalle, el Doppler pulsado, el Doppler continuo, la velocidad de los flujos. Con eso calculamos incluso el área valvular, decimos si hay estrechez, qué grado, etc., ¿no? Y no solo hacemos eso, el Doppler pulsado continuo, sino hay Doppler color, se pinta y se ven los flujos. Entonces fíjense el avance de la tecnología, ¿no? Y aparte de eso hay una ecocardio que puede hacerse a través del esófago. ¿Por qué? Por la proximidad del corazón al esófago. Ahí vemos con mayor detalle cualquier alteración morfológica o funcional del corazón, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, vemos un prolapso de la valva mitral, es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y durante la sístole esta valva, la anteroseptal, se proyecta y se va hacia atrás, prolapso, capaz de que verán después.
Y ahora se utiliza el TAC, el famoso tomografía que sea computada, y se puede hacer la angio-TAC, se pone un contraste y se pintan las coronarias para evaluar inicialmente cómo están las coronarias. La tomografía computada entonces puede hacerse directamente con contraste y se pinta las coronarias, pero no solamente sirve para eso, sirve para observar también algunas alteraciones morfológicas, lesiones tumorales, etc., como en este caso, lipomas, tumores, fibroelastomas, ¿no? Resonancia magnética con más detalle. Tenemos la resonancia magnética, no solo el corazón, en todo, ¿no? De aquí vemos con precisión las características del miocardio, si hay datos de fibrosis miocárdica, ¿no?, que estén condicionando, por ejemplo, arritmias ventriculares. Eso nos pidió un estudio, un arritmólogo, un paciente joven que encontramos en chasis ventriculares, no había nada en coronario, entonces se está haciendo la resonancia para ver si hay algún área que esté condicionando y esté disparando los estímulos. Los marcadores biológicos que se hacen directamente después de ver el electrocardiograma, la creatinfosfoquinasa, la fracción MB, que es la fracción miocárdica, ¿no?, y los famosos troponinas T y troponina E. Entonces se elevan en cuanto hay, por ejemplo, hay dolor coronario con características de un ángulo coronario, una angina de pecho, pero el electrocardiograma no muestra muchos cambios. Entonces hacemos la determinación de estas enzimas y si hay elevación decimos que hay infarto. Es el infarto sin elevación del segmento ST, hay infarto miocardio porque ya las troponinas están elevadas. Para eso sirve, ¿ya? Y las técnicas radioisotópicas con Tecnesis 99 para pintar las paredes y así. Hay otras que hacemos las pruebas de esfuerzo previas para el diagnóstico temprano de lesiones, de problemas oclusivos de coronarios. Sometemos el electrocardiograma a un paciente que tiene oclusión parcial de las coronarias, el de reposo puede ser absolutamente normal, no hay onda T, no hay nada. El paciente refiere dolor, refiere manifestaciones de angor pectoris. Entonces le hacemos una prueba de esfuerzo, le sometemos a esfuerzo progresivo a una banda sin fin. Hay varias formas de hacerlo, una banda sin fin, y ahí tenemos los electrodos y vemos la respuesta electrocardiográfica para ver si hay cambios electrocardiográficos, alteración de la onda T, elevación del segmento ST, entonces ya es positivo, y de ahí llevamos ya a hacer estos procedimientos que son los invasivos. Pintamos las coronarias, las pintamos, aquí hay una obstrucción, la descendente, esta descendente inferior, la circunfleja, ¿no? Hay una obstrucción, como en este caso por la descendente, tiene una obstrucción importante. En este caso, en resolver esta obstrucción por plastía puede salvar la vida de un paciente. Pero ¿dónde empezó el diagnóstico? En la clínica, ¿ya? También es la famosa angiografía, la gamografía coronaria. Ahora se hace estudios no invasivos, haciendo gamografía y para ver directamente la reacción de eyección, toda la función del ventrículo, de las cavidades del corazón. Tratamiento no vamos a entrar, entonces definitivamente aquí es hacer el principal tratamiento, es determinar, antes del tratamiento, determinar el grado de lesión. Antes de cualquier medicamento todo, o sea que si es que encontramos una obstrucción importante, severa, en un área importante como es, por ejemplo, en el tronco de la coronaria, antes de que se bifurque en circunfleja, en descendente anterior, y ese tronco hay que resolver inmediatamente, porque si se tapa el tronco, se tapa la circunfleja, se tapa la descendente anterior, se tapa la irrigación de todo el ventrículo izquierdo y probablemente la muerte si es súbita. Bien, muchachos, yo creo que hemos hablado ya del traqueo de esto. Lo importante no es la parte semiológica. Espero de que siga por lo menos para que den la debida importancia a nuestras herramientas semiológicas que son anamnesis y exploración física. ¿Bien? Eso es todo. Entonces espero el viernes, yo creo que ahí sí van a asistir todos, ¿no?, al seminario. Ok, ya sea una lista los del grupo. Gracias. Ya puedo retirar eso.